Agua, aire y tierra. Tres elementos que se pueden contaminar. Fuego, Fuego. el único con el poder de transmutar sin contaminarse. Soy Nati Fernández y esto es El fuego que llevo dentro. Un espacio que te invita a avivar las llamas para encender tu luz interior y seguir el deseo de tu corazón. En este episodio, libros recomendados para el alma, parte 1. En el newsletter anterior de El fuego que llevo dentro, hablé sobre cómo los registros akáshicos transformaron mi vida. Y sí, díganme sagitariana exagerada, pero hay algo más que cambia mi vida constantemente, y son los libros. Desde chica que me gusta disfrutar de una buena lectura. Tengo la fortuna de que mi familia se leía bastante, y en el colegio al cual asistí, siempre se nos estimulaba a adentrarnos en la literatura. Si escuchás el podcast regularmente, podrás darte cuenta que ya he citado unos cuantos libros, y por eso me pareció una buena idea hacer un capítulo entero recomendando y reseñando algunos de los que más me gustaron o más impactaron en mi vida. Porque los libros para mí son eso, portales a una nueva realidad. Decidí dividir los libros en secciones. La idea era hablar de 3 categorías diferentes, pero al momento de planificar y escribir el episodio me di cuenta que iba a terminar haciendo un episodio eterno y pesado, ya que voy a compartir mucha información valiosa y muchas citas de estos libros. Así que lo mejor va a ser que haga varios episodios con recomendaciones de libros, que además ya he consultado con ustedes y me han dicho que tenían muchas ganas de que dejen algún lugar asentado los libros que voy compartiendo en mi Instagram. Así que este episodio va a ser sobre libros de autoconocimiento, que sé, gracias a charlar con las personas de esta comunidad, que es una temática que les interesa mucho. Así que quizás alguno de los libros que voy a nombrar lo habrás leído o al menos escuchado nombrar, y si no, te recomiendo que anotes los nombres para después ir a buscarlos. Dentro de las categorías que había pensado, elegí 5 recomendaciones que no sé si podría decir son los mejores, porque la verdad es que leí tantos libros y me gustan tanto los libros que leí que me es muy difícil elegir cuál es mejor que otro, porque siento que todos aportaron cosas diferentes a mi vida. Así que esta vez agarré 5 que me gustaron y volví a ellos a conectar con todos los mensajes que transmitían para poder compartirlos con ustedes. Se me ocurren un montón de categorías más. Hoy vamos a centrarnos en autoconocimiento, pero podría ser libros de espiritualidad, libros de negocios y emprendimientos, libros de creatividad, libros sobre la relación que tenemos con el dinero, biografías, física cuántica, libros de viajes y también de autodescubrimiento a través de los viajes. ¿Por qué no también libros de ficción? Así que, si te interesa que sigamos charlando de libros, déjame un mensajito o un comentario, así armo una segunda, tercera, cuarta, quinta parte de este episodio de recomendaciones de libros. Y siempre estoy abierta a nuevas recomendaciones, así que contame vos también qué libro transformó tu vida o qué libro crees que debería leer. Quizás por algo te gustó y sentís, o por lo menos a mí me pasa cuando leo un buen libro, que lo necesito recomendar a todo el mundo. Así que si ese es el caso con alguno de los libros que leíste, contame, que también quiero saber. Ahora sí, adentrémonos al primer libro de autoconocimiento que voy a recomendarte hoy. El primer libro que traigo a este episodio es El poder de ser vulnerable, de Brené Brown. Hay ciertas personas que admiro y que siento que al haberlas descubierto mi vida se transformó por completo, y una de esas personas es Brené Brown. Si es por mí, crearía el club de fans de Brené Brown, y sé que ya hay muchas personas que conozco que serían socias vitalicias. Gracias a su TED Talk conocí el discurso de Theodore Roosevelt, que se llama The Man in the Arena o El hombre en la arena en español. Arena no de playa, sino más bien como salir al ruedo, como la arena del Coliseo romano, ese espacio donde los gladiadores peleaban. Brené sacó de este discurso la frase atreverse a arriesgarse y basó sus investigaciones sobre la vulnerabilidad bajo ese concepto.
Por mi parte, yo tomé el discurso como base para formar el espacio online de Colmena que creé junto a mujeres de esta comunidad. Nunca compartí el discurso, así que seguro acompañe alguna de estas ediciones de El fuego que llevo dentro porque me encanta. Y sobre atreverse a arriesgarse, esto dice Brené Brown. Cuando nos pasamos la vida esperando a ser perfectos o inmunes antes de salir al ruedo, sacrificamos relaciones y oportunidades que quizás sean irrecuperables. Derrochamos nuestro valioso tiempo. Ser perfectos e inmunes puede parecer muy atractivo, pero eso no existe en la experiencia humana. Hemos de salir al ruedo, sea el tipo que sea, una relación nueva, una reunión importante, nuestro proceso creativo o una conversación familiar delicada, con el valor y la voluntad de implicarnos. Eso es atreverse a arriesgarse. Antes de adentrarnos en el libro El poder de ser vulnerable, veamos quién es Brené Brown. Ella es investigadora y profesora de la Universidad de Houston y se ha convertido en una voz muy influyente cuando hablamos de la vulnerabilidad, la empatía y la vergüenza. Con más de 20 años de experiencia en investigación, escribió varios libros que fueron bestseller, como por ejemplo Los dones de la imperfección, Desafiando la tierra salvaje, Más fuerte que nunca. También tiene una de las charlas TED más vistas en la historia y 2 especiales de televisión. Uno en Netflix, que en español tiene un título bastante soso y lo tradujeron como Sé valiente, y el otro es una miniserie en HBO Max que se relaciona con su libro Atlas del Corazón, en donde profundiza y desglosa las emociones que sentimos y que a veces confundimos unas con otras. Además tiene un podcast llamado Unlocking Us, está en inglés, así que si sabes el idioma, capaz puedes darle una escuchada. Pero igual hay decenas de entrevistas online que tienen la posibilidad de subtitularlas, así que no creo que tengas mucho problema para encontrar material de ella. No hace falta ni aclararlo, pero bueno, lo hago igual. Recomiendo todo lo que hizo Brené, por supuesto, porque me encanta su trabajo y su mensaje. Además es muy carismática y todo lo que transmite pareciera como si te lo estuviera diciendo una amiga. A mí eso me gusta mucho. Y predica con el ejemplo, y eso es algo que me encanta en las personas porque a pesar de ser alguien bastante importante y bastante reconocida, que pareciera también tenerla clara cuando uno lee sus libros o escucha sus charlas, en verdad te muestra con sus experiencias y con sus anécdotas que no, que al fin y al cabo es un ser humano aprendiendo a transitar su propia vida y que no tiene todo claro, no es perfecta como uno espera que sea esas personas, simplemente es una humana más aprendiendo. Lo que me encanta de su trabajo es que nos invita a ver la vulnerabilidad de una manera completamente diferente. En lugar de pensarla como una debilidad, Brené nos muestra que es justamente en esos momentos de vulnerabilidad donde encontramos nuestra verdadera fuerza y conexión con los demás. Su enfoque cambió la forma en que muchas personas se relacionan consigo misma y con el mundo, promoviendo una cultura más compasiva y auténtica. Creo que tiene un enorme compromiso con el mundo y que su trabajo está generando un gran impacto positivo. Yendo puntualmente al libro, El poder de ser vulnerable explora la idea de que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino más bien la clave para una vida plena y auténtica. En el libro, Brené comparte sus investigaciones sobre cómo la disposición a mostrarnos tal como somos, con nuestras imperfecciones y miedos, influye en nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra capacidad de sentir verdadera conexión. Me gusta que no sean reflexiones personales de ellas, sino que hay toda una investigación profesional de fondo llevada a través de los años. Por eso vas a encontrar un montón de casos, historias y ejemplos que son parte de estas investigaciones. Brené también cuenta muchas historias personales, lo cual al leerla siempre me da una sensación de cercanía y coherencia con el objetivo de su trabajo, que justamente es mostrarse vulnerable. A lo largo del libro, Brené nos guía a través de historias y ejemplos que nos ayudan a entender por qué es tan difícil ser vulnerables y cómo, al abrazar nuestra vulnerabilidad, podemos encontrar coraje, empatía y creatividad. Es un libro que nos desafía a dejar de lado las máscaras y armaduras que usamos para protegernos y a aceptar que ser vulnerables es una parte esencial de vivir de manera plena
y significativa. También te da cierto tipo de ejercicios para que puedas poner en práctica en tu vida, es decir, no plantea una problemática social y se va, sino que además te brinda una guía para que podamos transformarnos. Hay una idea muy interesante que plantea Brené, que dice: es muy común que nos guste la vulnerabilidad en otros, pero tener miedo de que la vean en nosotros mismos, miedo de que nuestra vulnerabilidad no sea suficiente. Particularmente la palabra vulnerabilidad no estaba dentro de mi diccionario años atrás, y fue gracias al trabajo de Brené Brown que empecé a conectar con esta palabra y a preguntarme cuál era su significado. Me gusta explorar y vivir las preguntas más que buscar una respuesta de diccionario, por eso hice mi propia investigación y la sigo haciendo, por supuesto, y es así que descubro la cantidad de matices que esta simple palabra, vulnerabilidad, puede tener. De hecho, hace algunos años, en plena pandemia, llevé a cabo un proyecto audiovisual titulado Vulnerables, ¿quién vas a ser cuando esto pase?, donde me animé a explorar no solo mi propia vulnerabilidad, sino también la de muchas personas que conocía y otras que no tanto. Si esto te resuena, quizá puede ser una linda invitación para que comiences a explorar tu propia vulnerabilidad y preguntarte qué es para vos, dónde la sentís, cómo se siente y todas las preguntas que te vayan surgiendo. Lo lindo es ese proceso en evolución, más que encontrar una respuesta definitiva. Brené también hace algunas preguntas en el libro que pueden servir como disparadores. Por ejemplo, ¿qué hay detrás de nuestro miedo a ser vulnerables? ¿Cómo nos estamos protegiendo de la vulnerabilidad? ¿Qué precio estamos pagando cuando nos cerramos y nos desconectamos? ¿Cómo aceptamos y nos conectamos con nuestra vulnerabilidad para empezar a transformar nuestra forma de vivir, nuestra forma de amar, educar y de guiar? Algunas de las cosas que nos alejan de la vulnerabilidad y la conexión, según las investigaciones de Brené, es a través de la escasez, el narcisismo, el perfeccionismo, la vergüenza, el miedo, la culpa, la sobreexposición y la hiperindependencia. Pero lo importante es entender que todo eso no es vulnerabilidad. Brené dice: rechazamos la vulnerabilidad porque la asociamos con emociones oscuras como el miedo, la vergüenza, la depresión y tristeza. Pero la vulnerabilidad es también la cuna de las emociones y experiencias que anhelamos. Es el punto de partida del amor, de la integración, del valor, la empatía y la creatividad. Es también la fuente de esperanza, la responsabilidad y la autenticidad. Si queremos lograr una mayor claridad en nuestro propósito o una vida espiritual más profunda y significativa, la vulnerabilidad es el camino. Yo defino la vulnerabilidad como incertidumbre, riesgo y exposición emocional. Ahora, pensemos en el amor teniendo en cuenta esa definición. Despertamos cada mañana y amamos a alguien que puede no correspondernos, cuya seguridad no podemos garantizar, que puede seguir en nuestras vidas o desaparecer, que nos puede ser fiel o traicionar. Eso es vulnerabilidad. El amor es incierto, es un riesgo increíble, y amar a alguien da lugar a que estemos expuestos a las emociones. Sí, da miedo, y estamos expuestos, pero ¿te imaginas cómo sería la vida sin amor o ser amados? ¡Wow! Fuerte, ¿no? Leo esas palabras y todo me hace sentido y entiendo que vivir básicamente es ser vulnerables, porque la vulnerabilidad es entender que no tenemos el control y es dejarnos llevar por la vida, y eso es lo que hacemos día tras día. También Brené dice: sumergirnos en momentos de alegría, aún sabiendo que es pasajero, es una forma de vulnerabilidad. El peligro es creer que sentir es debilidad. La vulnerabilidad suena a verdad y se siente como valor. La verdad y el valor no siempre son emociones cómodas, pero nunca son débiles. La vulnerabilidad es donde se encuentra el valor y el miedo. Siento que podría hablar de este libro por horas, supongo que por eso lo puse primero, pero tengo que seguir hablando de muchos otros libros, así que vamos a dejar un poco acá, pero sin dudas la vulnerabilidad es un tema para charlar un episodio entero. Así que me gustaría saber si lo leíste o si la conoces a Brené y qué te pareció. Y si no, contame si algo de lo que compartí te resonó.
para cerrar con este libro quiero dejar una de las últimas cosas que Brené nos deja escritas y dice así: atreverse a arriesgarse no tiene nada que ver con ganar o perder. Es un acto de valor. En un mundo donde imperan la escasez y la vergüenza y tener miedo se convirtió en algo natural, la vulnerabilidad es subversiva. El segundo libro es Tus zonas erróneas de Wayne Dyer. Este libro lo siento muy vintage. Es el típico que está siempre en una tienda de libros usados o en la casa de alguna tía. Por lo menos así sucedió en mi historia. Lo encontré un día en la biblioteca de mi casa y, si no me equivoco, era de mi abuelo. Un libro que, no miento, me da un poco de rechazo leerlo. Fue uno de los primeros libros que leí sobre desarrollo personal cuando en este momento aún pensaba que era todo un mundo para gente un poco rara. Cuando lo empecé a leer me obsesioné tanto que tuve que empezar a escribir las ideas que me iban quedando y fue así que empecé a resumir los libros que leo. Con el tiempo leí varios libros de Wayne Dyer y me encantan porque siempre me regalan una nueva mirada o un nuevo conocimiento. Creo que tiene una forma muy simple y concreta de explicar las cosas. Tiene libros más místicos, que voy a nombrar quizás en alguna otra sección de espiritualidad, pero este está más bien enfocado en el desarrollo personal. Wayne Dyer fue un psicólogo, escritor y conferencista considerado uno de los pioneros en el campo del desarrollo personal y la autoayuda. Tus zonas erróneas, que sin duda es su libro más conocido, es del año 1976, pero no importa que lo leas casi 50 años después, todo lo que dice sigue siendo vigente. Lo que distingue a Dyer es su enfoque accesible y práctico, combinando la psicología con una profunda espiritualidad. Con su trabajo inspiró a las personas a vivir de manera más consciente, responsabilizándose de sus propias emociones y decisiones para alcanzar una vida más libre y más satisfactoria. El libro empieza ya con 25 preguntas que, según el autor, están hechas para medir tu capacidad de elegir tu propia realización y felicidad. Algunas de ellas dicen: ¿has aprendido a fracasar eficientemente? ¿Puedes gozar y disfrutar de algo espontáneamente? ¿Te has liberado de tu necesidad de justicia y equidad? ¿Puedes tomarte tu propio descanso? ¿Has eliminado todas las relaciones de dependencia? Me acuerdo que cuando leí el libro, que fue por lo menos 5 años atrás, respondí a casi todas las preguntas, para no decir todas, de forma negativa. ¿Has dejado de sentirte culpable? No. ¿Te has liberado de la necesidad de aprobación? No. ¿Eres capaz de evitar preocuparte por el futuro? No. No me senté nuevamente con las preguntas, pero admito que me da un poco de miedo indagarlas porque no sé si pasé a decir sí a todas. Luego el libro continúa con unos cuantos capítulos que cada cual simboliza una de nuestras llamadas zonas erróneas en las que caemos, como la culpa, la preocupación constante por el futuro, la necesidad de aprobación de los demás, y nos muestra de forma muy práctica, a través de ejercicios y mejoramiento de la conducta, cómo liberarnos de ellas. Hay muchas cosas que puse en práctica de este libro y que sinceramente noté un gran cambio en cómo me sentía conmigo misma y en relación a los demás. Hay ciertas partes que aún las tengo grabadas en la cabeza, como esta: si crees que sentirte mal o preocuparte lo suficiente cambiará un hecho pasado o futuro, quiere decir que vivís en otra realidad. A lo largo de la vida, las dos emociones más inútiles son la culpabilidad por lo que se ha hecho y la preocupación por lo que se podría hacer. Parecen dos extremos, pero están conectados. La culpabilidad quiere decir que despilfarras tus momentos presentes al estar inmovilizado a causa de un pensamiento pasado, mientras que la preocupación es el mismo mecanismo que te mantiene inmovilizado, ahora por algo que está en el futuro y que a menudo es algo de lo que no tenés ningún control. Nada raro, ni nada nuevo, pero algo que lo leo y sigo diciendo, ajá, tiene razón, y no me doy cuenta en general en mi día a día. Y también me quedó muy grabado, sobre todo, esta parte donde dice: respecto al amor, nos dicen que si querés a alguien, debes preocuparte por él. La preocupación
anula tu eficacia en el presente, mas no tienen nada que ver con el amor, que debe ser una relación en la que cada persona tiene el derecho de ser lo que quiera, sin condiciones impuestas por la otra persona. Aún lo leo y sigue haciendo que me lo cuestione todo. Para mí, siempre querer a alguien era preocuparme por esa persona. ¿Cuántas veces escuchamos frases como te lo digo porque me preocupo por vos, te quiero, por eso me preocupo? Para mí, preocupación equivalía a amor, y si bien aún me cuesta deshacer esa idea y me lo sigo replanteando, pude entender que en verdad ese sentimiento tiene que ver más con el miedo y con la falta de confianza que con el amor y el cariño. Situaciones así suceden en este libro. Empezás a plantearte cosas que antes no veías, empezás a incomodarte, no voy a mentirte, porque te dice cosas como estas. Si tu ser no vale nada o no te amás, entonces es imposible dar amor, y si no puedes darlo, tampoco puedes recibirlo. Sin palabras. Pero también encontrás un montón de ejercicios prácticos para arreglar, entre comillas, esas zonas erróneas. Por ejemplo, te plantea que, en vez de dudar inmediatamente de la sinceridad de cualquier gesto afectivo, aceptalo con un muchas gracias o cuánto me alegro que pienses así. Para esos momentos donde alguien nos hace un cumplido y lo primero que hacemos es negarlo o rechazarlo. ¿Cuántas personas habremos dicho ay no, esto es súper viejo, o lo compré en oferta, cuando alguien nos halaga, por ejemplo, la ropa? Otro consejo que da relacionado al amor propio, por ejemplo, es este. Si hay alguien por quien sientes un verdadero amor, díselo de frente, te amo. Y mientras observas su reacción, puedes darte una palmadita en la espalda por haberte atrevido a correr ese riesgo. Me acuerdo, no encontré la cita textual, pero que una parte del libro también decía esto de decirle lo que vos sentís a la otra persona, y que ese era como el regalo, el simple decir tus sentimientos. No importa si la otra persona lo correspondía o no, si te lo devolvía, ese por ejemplo te amo o ese te quiero, pero lo importante era que vos lo digas. Después la respuesta ya era tema de la otra persona, no tenía que ver con vos. Y a mí eso me quedó dando vueltas un montón en la cabeza, porque para mí siempre era decir lo que sentía cuando estaba segura que del otro lado iba a corresponderme o iba a tener una respuesta similar a la que yo estaba dando. Y bueno, estos consejos siento que ayudan un montón a replantearte las cosas. Quizás no los pongas en práctica todos o todo el tiempo o todos de una, pero por lo menos sirven para dar un poquito de luz a ciertas situaciones que antes no veíamos. Otra parte del libro que todavía recuerdo es cuando habla sobre la justicia. Tengo bastante energía libriana en mi carta natal y muchas veces me indigné cuando sentía que las cosas no eran justas, cuando el mundo no era justo. Lo que te plantea el libro es que vivimos en un mundo injusto, y si bien eso me enojó al principio cuando lo leí, luego me sirvió para dejar de frustrarme tras esperar una justicia divina que es inexistente. Wayne Dyer dice: estamos condicionados a buscar justicia y cuando no lo conseguimos nos enfadamos, tenemos ansiedad y frustración. Pero la justicia no existe. El mundo no está organizado de esa forma. Por ejemplo, los pájaros comen gusanos y eso no es justo para los gusanos. Si hubiera justicia, los pájaros tendrían prohibido comer gusanos y morirían. Creo que es un gran libro para leer con atención y con la mente muy abierta, porque probablemente va a decir cosas que te enojen, como esas, o como me pasó a mí, que te frustren o que te den un poco de vergüenza, pero con apertura e intención puede transformar tu vida. Dyer dice: la gente que vive libre de sus zonas erróneas no corre tras la felicidad, simplemente viven y la felicidad es su retribución. Y eso es lo que más me gusta. La felicidad es el regalo que te brinda el proceso. Así que si lo leíste, este libro, o lo conoces, o leíste algún otro de Wayne Dyer, contame qué te pareció. Y si no, decime también si hay algo de todo esto que te haya resonado. Ahora pasamos al siguiente libro. El siguiente libro es Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. Y si hablamos de libros vintage, este es otro que en alguna casa de una abuela o abuelo, una tía lejana, seguro lo encontrás.
Un libro también muy espiritual de la famosísima Louise Hay, autora y oradora, conocida como una de las figuras más influyentes en el ámbito del crecimiento personal y la autoayuda. Su historia es increíblemente poderosa. Después de haber superado una infancia difícil y un diagnóstico de cáncer, Louise transformó su vida mediante la autoexploración y el poder del pensamiento positivo. De ahí el título de este libro, Usted puede sanar su vida. Es también fundadora de Hay House, una editorial dedicada a la publicación de libros de autoayuda y bienestar, que tiene muchos libros de autores conocidos de este género. Y también con la tecnología fueron abriendo nuevos caminos y ahora tienen una app de meditación, un podcast, cursos online y un montón de otras cosas. Louise Hay falleció en 2017, pero su legado aún perdura en el tiempo. A través de su trabajo, Louise enseñó a millones de personas a utilizar afirmaciones y pensamientos positivos como herramientas para sanar tanto emocional como físicamente. Su enfoque se centra en la idea de que nuestros pensamientos y creencias tienen un impacto directo en nuestra realidad y que al cambiar nuestra forma de pensar, podemos transformar nuestras vidas. Lo que hace este libro tan especial es la forma en la que Louise nos invita a tomar el control de nuestra vida y a creer en nuestro poder para sanar, no solo a un nivel físico, sino también en todas las áreas de nuestra vida. Usted puede sanar su vida es un llamado a la acción para que nos convirtamos en los creadores conscientes de nuestra realidad, aprendiendo a tratarnos con más amor, compasión y respeto. Algo que me gusta mucho es que este libro está lleno de herramientas prácticas como afirmaciones positivas y ejercicios de autoexploración que nos ayudan a identificar y cambiar patrones de pensamientos negativos que pueden estar afectando nuestra vida. Este libro me regaló una de las afirmaciones más lindas que leí, la cual vengo repitiendo por años y años todas las mañanas. Tiene montones de afirmaciones para que elijas la que más resuena con tu corazón. Y hay una particularidad muy hermosa, y es que siempre las empieza igual diciendo: en la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Y las termina diciendo: todo está bien en mi mundo. Al igual que Tus zonas erróneas, este es un libro que puede despertar mucha incomodidad, enojo e inclusive vergüenza o incredulidad. Por eso creo que hay que leerlo con la mente muy abierta. Dice cosas como estas: cuando crecemos, tenemos tendencia a recrear el ambiente emocional de nuestro hogar de la infancia. Es algo que no está ni bien ni mal. Simplemente se trata de lo que por dentro sabemos que es un hogar. También tendemos a recrear la relación que tuvimos con nuestra madre o con nuestro padre, o la que ellos tenían entre sí. Piense con cuánta frecuencia ha tenido un amante o un jefe que era el retrato de su madre o de su padre. Nos tratamos a nosotros mismos tal como nos trataban nuestros padres. Nos regañamos y nos castigamos de la misma manera. Si escucha, casi podrá oír las palabras. Además, nos amamos y nos animamos de la misma forma. Si es que cuando éramos pequeños, nos amaban y nos animaban. Tú nunca haces nada bien. Es por culpa tuya. ¿Cuántas veces se lo ha dicho usted a sí misma? Eres maravillosa. Te amo. ¿Cuántas veces se dice usted esas palabras? Fuerte si uno se lo pone a pensar, ¿no? Y sigue también diciendo: sin embargo, yo no echaría la culpa a nuestros padres. Somos todos víctimas de víctimas. Y ellos no podían de ninguna manera enseñarnos algo que no sabían. Si su madre no sabía amarse a sí misma, ni su padre tampoco, era imposible que le enseñaran a usted a amarse a sí mismo. Estaban haciendo todo lo que podían con lo que les habían enseñado de pequeños. Si quiere usted entender mejor a sus padres, hágales hablar de su propia niñez, y si los escucha con compasión, aprenderá de dónde provienen sus miedos y sus rigideces. Las personas que le hicieron a usted todo aquello estaban tan asustadas y temerosas como usted. Me parece lindo porque, como dije sobre Brené Brown, Louise tampoco plantea un problema y se va, sino que ayuda a que lo entendamos, a que cultivemos compasión y que podamos hacernos cargo de nuestra parte para vivir con mayor liviandad. Es un libro que sin lugar a dudas va a hacer que te responsabilices, y eso da lugar a hablar de algo central de su trabajo, que son las enfermedades y síntomas.
No sé exactamente si Louise Hay está ligada con la biodecodificación, pero lo que hace en su libro es algo muy similar. Plantea cómo parte del cuerpo está relacionada con una emoción o una problemática. De hecho, el libro contiene un listado de síntomas físicos junto con sus posibles causas emocionales o mentales y las afirmaciones positivas que se pueden utilizar para trabajar en su sanación. Luis creía que cada enfermedad o malestar físico tenía un origen en nuestros pensamientos y creencias, y que al identificar y cambiar estos patrones podríamos promover la curación. Si bien nada reemplaza una consulta con un profesional médico, me parece una buena forma de ir más allá del síntoma y enfocarnos en qué es lo que está causando eso. A mí siempre me resonó el mensaje que traía lo que me estaba sucediendo particularmente en ese momento. Dejo algunos ejemplos para que veas si te resuenan y también para ver si te da curiosidad seguir indagando. Por ejemplo, el estómago se lo traga todo, digiere las ideas y experiencias nuevas que tenemos. ¿Qué o quién es lo que usted no puede tragar? ¿Y lo que le revuelve el estómago? Cuando hay problemas de estómago, eso significa generalmente que no sabemos cómo asimilar las nuevas experiencias. Tenemos miedo, no podemos tragarnos tal como somos y nos desgarramos las entrañas tratando de complacer a los demás. Interiormente nuestra autoestima es bajísima y constantemente nos acecha el miedo de que nos descubran. Voy con otro ejemplo. Los ojos representan la capacidad de ver y cuando tenemos problemas con ellos, eso significa, generalmente, que hay algo que no queremos ver, ya sea en nosotros o en la vida pasada, presente o futura. Siempre que veo niños pequeños que usan gafas, sé que en la casa está pasando algo que ellos no quieren mirar. Ya que no pueden cambiar la situación, encuentran la manera de no verla con tanta claridad. Sigo con otro. El colon representa nuestra capacidad de soltar y liberar aquello que ya no necesitamos. Para adaptarse al ritmo perfecto de fluir de la vida, el cuerpo necesita un equilibrio entre ingesta, asimilación y eliminación. Y lo único que bloquea la eliminación de lo viejo son nuestros miedos. Aunque las personas estreñidas no sean realmente mezquinas, generalmente no confían en que siempre vaya a haber lo suficiente. Se aterran a relaciones antiguas que las hacen sufrir, no animan a deshacerse de prendas que guardan desde hace años en el armario por temor a necesitarlas algún día, permanecen en un trabajo que les limita o no se permiten jamás ningún placer porque tienen que ahorrar para cuando vengan días malos. Aprendamos a confiar en que el proceso de la vida nos traerá siempre lo que necesitemos en la vida. Muy interesante, ¿no? Todos estos ejemplos. Y quizás si alguna vez tuviste problema con alguna de estas partes del cuerpo que nombré recién, yo me pondría a pensar qué es lo que estaba sucediendo en ese momento de mi vida, porque cuando pienso en mí particularmente, el mensaje quizás en el momento no me da cuenta, pero con un poco de perspectiva, con el diario del lunes, como decimos en Argentina, me di cuenta de que sí, de que venía por ahí la mano, sobre todo mis dolores de estómago, que me sucedían muy frecuentemente. Y es increíble cómo el cuerpo está dándonos mensajes, ¿no? Y tiene la respuesta de todo. Pero bueno, es difícil escucharlo y quizá con esta guía que nos da Louise Hay se nos hace un poco más sencillo. Contame si la conocías a ella, si alguna vez habías leído o escuchado hablar de este libro, y si no, si hay algo de todo esto que te resonó, también contámelo. Voy con el siguiente libro, que es Sánate. Conecta con tu esencia mediante la psicología holística, de Nicole LePera. A Nicole LePera la conocí a través de su Instagram, que es The Holistic Psychologist, y lo que más me llamó la atención e hizo que me quede scrolleando infinitamente su perfil cuando la encontré, es la forma clara y sencilla de hablar sobre temas tan complejos y delicados como traumas, tipos de apego, enfermedades mentales, conductas narcisistas, sistema nervioso. Todo lo que comparte lo leo y siento que está hablándome a mí, como si supiera mi vida y las cosas que me suceden o que me han sucedido. Es muy loco porque en los comentarios muchas personas le escriben lo mismo. Siento que encontró temas de los cuales nadie estaba hablando y decidió traerlos a la luz.
Con formación en psicología clínica, Nicole sintió que los métodos tradicionales de la psicología eran limitados y comenzó a explorar un enfoque más holístico que incluye la conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Nicole creó a través de su Instagram una comunidad global de personas llamadas self-healers, que significa como autosanadores, que están interesadas en la autoexploración y el autodescubrimiento. Su trabajo se caracteriza por ser accesible y práctico, con un fuerte énfasis en la responsabilidad personal y la autorreflexión. Nicole Lepera es una figura clave en el movimiento hacia una psicología más inclusiva y completa que considera todos los aspectos del ser humano en el proceso de sanación. Ella dice: curarse es un proceso consciente que podemos vivir a diario si introducimos cambios en nuestros hábitos y patrones. La psicología holística nos permite encontrar esa voz intuitiva, confiar en ella y abandonar la personalidad modelada y moldeada por figuras parentales, amigos, profesores y por la sociedad en general, lo que nos ayuda a aportar conciencia a nuestro yo inconsciente. Nicole es la autora de 3 libros: How to Do the Work, que es en español Sánate, el libro que leí y estoy recomendando. También How to Meet Yourself, algo así como Cómo conocerte o cómo encontrarte a vos mismo, que es un libro de ejercicios. Y el último, que salió hace muy poquito, que tengo muchas ganas de leer, que se llama Cómo ser el amor que buscas. Hablando puntualmente de Sánate, su enfoque se basa en la idea de que todos tenemos la capacidad de sanarnos a nosotros mismos y que al tomar conciencia de nuestros patrones subconscientes y cuidar de nuestra salud física y emocional, podemos transformar nuestras vidas. Lo que entendí es que la terapia y las experiencias transformadoras, como las ceremonias de ayahuasca, solo pueden llevarnos hasta cierto punto del camino hacia la curación. Para que el cambio se convierta en realidad, tienes que tomar nuevas decisiones cada día. Para lograr el bienestar mental, puedes empezar participando activamente a diario en tu propia curación, dice Nicole, haciendo hincapié en la importancia de nuestro rol a la hora de mejorar nuestra vida. Otra frase a destacar de su libro es esta: no podemos esperar que todos hagan por nosotros lo que no somos capaces de hacer. Es un libro intenso, por lo menos así lo fue para mí. Lo sentí como un viaje en el que me adentré y fui recorriendo, junto a Nicole y su guía, partes de mi ser. Lo leí en un momento particularmente sensible de mi vida y quizá también ese fue el motivo por el cual me movilizó tanto. Lo que hace que Sánate sea tan poderoso es la forma en que Nicole combina teoría y práctica. A lo largo del libro ofrece ejercicios concretos que nos ayudan a aplicar los conceptos en nuestra vida diaria, promoviendo un cambio real y sostenible. Es una lectura transformadora para quienes estén listos para enfrentar sus sombras, sanar sus heridas y crear una vida más alineada con su verdadero yo. Como todos los otros libros que nombré, te hace replantearte cosas y puede ser incómodo, pero como todo viaje, al terminarlo, salís transformada. Ella misma lo dice al principio del libro: algunas personas que siguen mi trabajo me dicen que ofrezco verdades envueltas en bonitas y cómodas mantas. Lo tomo como un cumplido, pero voy a ser realista por un segundo. No puede ser demasiado cómodo. Es raro que la curación llegue sin dificultades. A veces es dolorosa y aterradora. Implica abandonar los relatos que te lastran y te dañan. Supone dejar morir una parte de ti para que otra pueda renacer. No todo el mundo quiere mejorar, y no hay problema. La identidad de algunas personas está vinculada a la enfermedad. Otras temen el verdadero bienestar porque es lo desconocido, y lo desconocido es impredecible. Resulta cómodo saber exactamente cómo será tu vida, aunque esa realidad te enferme. Nuestra mente es una máquina que busca lo que conoce. Lo conocido nos parece seguro, hasta que nos enseñamos a nosotros mismos que la incomodidad es temporal y una parte necesaria de la transformación. Si ya esas palabras te impactaron, como a mí, imagínate si lees todo el libro. Algo que destaco de su trabajo y del libro es el nuevo significado que le da la palabra trauma. Ella es una de las personas que está trabajando para ampliar la definición de trauma, algo que antiguamente se usaba para denominar un hecho sumamente terrible como alguna muerte, una catástrofe, una enfermedad, abuso. Sobre el trauma, Nicole Lepera comparte:
El trauma se produjo cuando nos traicionamos constantemente a nosotros mismos por amor, cuando nos trataron de un modo que hizo que nos sintiéramos indignos o inaceptables, lo que provocó que se interrumpiera la conexión con nuestro verdadero yo. Los traumas crean la idea fundamental de que debemos traicionar a la persona que somos para sobrevivir. Wow, muy fuerte, porque también nos hace dar cuenta que esto es algo universal y que nos sucede a todas las personas. Ella sigue diciendo, todos arrastramos traumas no resueltos. Lo que determina la huella que deja no es necesariamente la gravedad del acontecimiento en sí, sino nuestra respuesta. También comparte, los traumas forman parte de la vida, son inevitables. Tu primera experiencia en este mundo, nacer, fue un trauma, probablemente tanto para ti como para tu madre. Pero haberlo sufrido no tiene por qué significar que estemos destinados de por vida al sufrimiento y a la enfermedad. No tenemos que repetir los patrones que dieron forma a nuestra vida anterior. También cuenta la conexión de los traumas con nuestro cuerpo y cómo estos lo afectan. Que no cunda el pánico, no todo es teorías y problemáticas, sino que Nicole también comparte muchas maneras para ir sanando a través de prácticas, ejercicios, la escritura, la respiración, el descanso, la alimentación, la regulación del sistema nervioso, el movimiento y también el juego. A través del libro va contando historias de sus pacientes y también anécdotas personales, porque en lo que ella siempre hace hincapié es que también está en proceso de sanación y que muchas veces actúa de formas que no le gustarían, a pesar de ser psicóloga y tener todo este conocimiento. A mí eso me hace quererla aún más y me hace sentir también más a salvo y me hace dar cuenta de que es algo humano y no importa toda la teoría que tenga encima, igual ponerla en la práctica es un desafío. Uno de los capítulos que más me impactó cuando lo leí y que aún recuerdo es el de los límites. Como people pleaser en proceso de recuperación me pegó bastante fuerte, pero también me ayudó mucho a ser consciente y saber dónde estaba propasando mis propios límites. La frase que más me quedó grabada en la cabeza y espero nunca olvidar es esta. El límite no es para los demás, es para ti. Entender que no le tengo que poner los límites a los demás, sino a mí misma, cambió un montón de cosas de mis relaciones. Nicole sigue diciendo, no es un ultimátum para que otra persona se comparte de determinada manera. Un ultimátum es una afirmación que asigna una consecuencia al comportamiento de otra persona para intentar que lo cambie. Por su parte, un límite es algo personal que expresás para que tu necesidad se satisfaga directamente. Es una acción que emprendemos por nosotros mismos sin que nos importe cómo reacciona la otra persona. Si además cambia en algún sentido, es un beneficio secundario. Un aspecto importante al establecer límites es permitir que los demás tengan sus propios límites y respetarlos a la vez que mantienes los tuyos. Por último, dice, en cuanto aprendemos a establecer límites, queda espacio para que seamos como realmente somos, con personas como realmente son. Hermoso. Sin lugar a dudas, son todos temas que sigo trabajando, pero que este libro me acompañó a través de grandes procesos que fueron incómodos, pero muy necesarios de atravesar. He hablado con varias personas de esta comunidad que lo han leído o que la siguen a Nicole Lepera, así que si ese es tu caso, contame. Y si no, te recomiendo que visites su trabajo, por lo menos entra a su Instagram, que es The Holistic Psychologist, que tiene un montón de posteos, y si no sabes inglés hay varias cuentas en español de ella o de personas que traducen los posteos que sube. Y si no la conoces y no leíste el libro, igual contame si algo de todo esto que compartí te resonó. Y ahora pasamos al último libro de todos, que no es por eso el menos importante. Se llama El mapa del deseo, de Danielle Laporte. Este es un libro al cual le tengo mucho cariño y bronca a la vez, porque lo estaba leyendo en la tablet y había completado casi toda la sección de ejercicios y journaling, y un día, de la nada, el archivo se corrompió y perdí todas mis ideas y pensamientos que había ahí volcado por casi un mes entero. Así que
la zona errónea, como dice Wayne Dyer, del desapego, evidentemente no la tengo muy trabajada. Este es un libro bastante corto para leer, ya que la mitad está compuesta de ejercicios para encontrar el mapa de tu deseo. Para mí, lo que plantea es un cambio de paradigma bastante grande, en donde la meta no es conseguir algo, sino lograr un sentimiento deseado. El foco no es lo que querés lograr, sino cómo te querés sentir. Me parece más amoroso y menos exigente que lo que solemos escuchar diariamente al plantearnos objetivos o trazar un camino de vida. Si son parte de este espacio de El fuego que llevo dentro, quizá recuerden que para fin del 2023, principios del 2024, hablé bastante de este concepto en los newsletters, de plantearse una palabra clave que tenga que ver con una emoción y no tanto con un objetivo tangible, que es lo que solemos hacer en los principios de año con las intenciones. También compartí por acá una meditación guiada para conectar con esa emoción que nuestro corazón anhela. No sé mucho sobre la escritora, pero pude leer que antes de convertirse en autora de renombre, Danielle Laporte cofundó una agencia de comunicaciones y trabajó como consultora para empresas y emprendedores. Sin embargo, su búsqueda personal de significado y propósito la llevó a explorar el mundo del crecimiento espiritual y emocional, donde encontró su verdadera pasión. Su trabajo se centra en la idea de que la verdadera realización proviene de alinear nuestras metas y acciones con nuestros deseos más profundos y auténticos. Su enfoque desafía la idea tradicional de éxito, promoviendo en su lugar una vida guiada por el corazón, la intuición y el deseo. Danielle dice: no estás persiguiendo el objetivo en sí, estás persiguiendo los sentimientos que esperás que te brinde el logro de esos objetivos. Cuando hacemos del bienestar una prioridad, todo cambia. Nuestras vidas individuales cambian y los sistemas sociales cambian. Cambia la forma en que generamos y gastamos dinero, cambia la forma en que enseñamos y aprendemos. El mapa del deseo es, sin lugar a dudas, un libro práctico. Sí, tiene una parte más teórica y poética, si se quiere, pero el objetivo final es indagar en lo que funciona y no funciona en tu vida, descubrir cómo te querés sentir y cuáles son las formas de llegar a esos estados deseados. Para mí fue y sigue siendo un ejercicio muy revelador y poderoso, pero sobre todo fácil de poner en práctica y que sin dudas trae resultados positivos, que básicamente es vivir más felices. Como trabajó en el mundo corporativo, utiliza herramientas prácticas y usadas en miles de empresas, pero en nuestras vidas. Danielle dice: tenemos los procedimientos del logro al revés. Normalmente elaboramos nuestras listas de tareas pendientes, nuestras listas de deseos y nuestros planes estratégicos, todas las cosas que queremos tener, conseguir, lograr y experimentar fuera de nosotros mismos. Todas esas aspiraciones están impulsadas por un deseo innato de sentirnos de una determinada manera. ¿Qué pasaría si primero tuviéramos claro cómo queremos sentirnos realmente en nuestro interior y luego diseñáramos nuestras listas de tareas pendientes, estableciéramos nuestras metas y escribiéramos nuestras listas de deseos? Es un libro que también tiene su parte espiritual. Por ejemplo, la autora dice: detrás de cada deseo hay un sentimiento y tus sentimientos te llevarán a tu alma. Tu alma es el destino y tus sentimientos son las señales que te llevarán hacia él. También dice: el deseo te une a Dios, a la vida. Tu deseo es una oración. También me parece importante destacar algo que Danielle dice sobre no centrarnos en una sola cosa, sino abrirnos a que el universo puede tener algo mejor para ofrecernos. En Instagram y en el newsletter conté un montón de hermosas historias personales que me sucedieron cuando me abrí a elegir un sentimiento deseado y dejar que el universo haga su magia y me lo traiga de la forma en que quisiera. Estas son las palabras de la autora. Cuando tienes claro cómo quieres sentirte, puedes abrirte a lo que la vida quiere darte, y la vida suele tener algo aún mejor guardado para ti de lo que imaginabas. Mantente anclado en el sentimiento deseado y ábrete a la forma en que se manifieste. En el libro también habla sobre el merecimiento, los objetivos con alma, la diferencia entre emoción y sentimiento, las resistencias, el control, el juicio a nuestros deseos y todos esos temas que se despiertan cuando ponemos en mente algo que queremos lograr.
Cierro este libro con esta frase. Saber cómo quieres sentirte realmente es la forma más poderosa de claridad que puedes tener. No siempre puedes elegir lo que te sucede, pero siempre puedes elegir cómo te sientes al respecto. Muy lindo, y siento que se relaciona mucho con lo de los otros libros, ¿no? Como que todos estos libros que fui nombrando tienen ahí varias temáticas en común o un mensaje más que nada en común que se relaciona el uno con el otro. Y creo que todos hablan de la capacidad que tenemos nosotros de trabajar en nosotros mismos y mejorar nuestra vida, por más cursi y redundante que suene, sin importar tanto lo que nos sucedió o lo que nos sucede. Y también está bueno porque en general los autores y las autoras que fui nombrando ponen sus historias de vida y sus ejemplos en las obras que comparten, y sirven como motivación y para ver de que si ellos o ellas pudieron, ¿por qué no nosotros? ¿No? Por ahora no conozco a nadie que haya leído este libro, El mapa del deseo, así que si vos sí lo leíste, contame porque me encantaría charlar sobre eso. Y si te interesó lo que escuchaste acerca de él, creo que es un buen momento para que lo busques y te metas de lleno a hacer los ejercicios que pueden ser realmente transformadores. Con esto cierro esta sección sobre autoconocimiento, que podría estar horas y horas hablando de estos libros, pero bueno, vamos a dejarlo para charlar por privado, así que espero tu comentario diciéndome qué te pareció este episodio, un poco diferente a los demás, pero que me encantó hacer y tener la posibilidad de volver a conectar con estos conceptos y con estos libros y estas temáticas tan poderosas. Contame cuál de todos estos fue el que más llamó tu atención, o con qué frase te quedás, o si habías leído algunos, si los conocías, quiero saber todo. Así que si querés que siga dejando recomendaciones de libros en otros episodios, contame, porque yo ya tengo una gran lista armada de libros que quiero compartir. Y así llegamos al final de este episodio. Espero que estas recomendaciones te hayan resonado y te inspiren a seguir explorando tu propio camino de autoconocimiento, de sanación y también de crecimiento espiritual. Como siempre, gracias por acompañarme en este espacio de reflexión y de conexión. Y no te olvides de quedarte hasta el final a escuchar la frase relacionada con este episodio. Nos encontramos en el próximo capítulo. Gracias. Si la magia de internet nos conectó, déjame decirte que no es casualidad. Sigamos conectando en Instagram. Me encontrás como @lematmarket. Después de escuchar este capítulo, ¿sentiste un chispazo adentro? Suscríbete. Hay mucho más contenido que te puede interesar. Podés puntuar este podcast y contarme qué te pareció el capítulo. También podés suscribirte al newsletter del podcast para recibir cartas virtuales de inspiración y reflexiones. Si te suscribís ahora, vas a recibir de regalo el ebook Guía Práctica para Manifestar tu Vida, donde te voy a compartir algunos truquitos que fui aprendiendo para manifestar los deseos que llevas dentro. Te dejo todos los links en las notas del episodio. El fuego que llevo dentro es parte del mundo de Lemat Market, una tienda mágica donde vas a poder encontrar objetos de decoración y papelería que brillan y que te hacen brillar. Sí, literalmente brillan, porque están hechos en colores metalizados. Además, vas a poder realizar sesiones de lectura de carta natal y diseño humano con Vero, la bruja de la casa. Te invito a que descubras nuestros productos para hacer tangibles la luz que llevas dentro. Visítanos en lematmarket.com. Si disfrutas el contenido y querés colaborar con el proyecto, podés comprarnos un cafecito en cafecito.app/lematmarket. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizar. Te espero en los siguientes episodios del podcast. Yo soy Nati Fernández y esto fue El fuego que llevo dentro. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Jorge Luis Borges.